Después de que mis padres murieron, mi tío menor, que regresó del extranjero, me acogió. Mi tío menor tiene una cara gentil, pero no es una persona gentil. Un momento antes estaba mirando mi rostro desafiante con una sonrisa, y al siguiente, la palmada ya me había alcanzado la cara. Pero al final, me enganché a las palmadas de mi tío menor. 1. Smack. Un vaso de té se estrelló contra el suelo, y aunque había una alfombra, se rompió en 1000 pedazos. El té caliente salpicado manchó los pantalones grises de Javier. Él tenía una expresión fría, sin mostrar ni un ápice de emoción, solo levantó la mirada y me miró con indiferencia. Javier, ¿te atreves a congelar mi tarjeta? Le miré con ira. ¿Quién te dio el derecho? Tus padres. Javier cambió de vaso, se volvió a servir un té caliente y dijo. Tu padre me entregó tu custodia antes de morir, ¿no estabas tú presente? Hace 3 meses, mis padres sufrieron un grave accidente de tráfico en la carretera y fallecieron después de varios días de tratamiento intensivo. Javier apareció justo en ese momento. Cuando mi padre tuvo un momento de claridad, contactó a un abogado para hacer su testamento. Esa fue la primera vez que recuerdo ver a este tío menor. Siempre supe que existía alguien así en la familia Sánchez, pero no lo había visto desde que tengo memoria, así que no le di importancia. Hasta que mi padre, en su lecho de muerte, me entregó a su cuidado delante del abogado y otros testigos notariales, al mismo tiempo que entregó temporalmente la enorme empresa de la familia Sánchez a su cargo. Javier es el hijo adoptivo de mi abuelo. Se dice que cuando lo trajeron a casa, hubo muchos rumores, y mucha gente supo que era el hijo ilegítimo de mi abuelo. Mi abuela le guardó rencor, y poco después, mi abuelo lo envió al extranjero, y rara vez volvía incluso en fiestas. Cuando mi abuelo murió, volvió para asistir al funeral y renunció a la herencia que le dejó. Nunca pensé que mi padre, en su lecho de muerte, entregaría toda la familia Sánchez a este extraño que solo compartía el apellido. Después de ocuparse de los funerales de mis padres, Javier entró en el grupo Sánchez y se convirtió en el señor Sánchez, al mismo tiempo que se hizo cargo de mi custodia. Javier, no creas que con el testamento de mi padre puedes hacer lo que quieras, le dije. Te digo que mis padres no pudieron controlarme cuando estaban vivos, ¿quién te crees que eres? Javier llevaba una camisa de satén blanco, era alto y delgado, probablemente por mantener hábitos de ejercicio constante, con hombros anchos y cintura delgada. No parecía un directivo de empresa, sino más bien un modelo masculino. Pensé maliciosamente. Aparentemente no le importaba mi actitud. Después de dar un sorbo a su té, dijo. Tu profesor llamó para decir que has faltado a clases varios días. Mañana vas a la escuela, no me hagas problemas. Riendo fríamente, dije, ya te dije que no tienes derecho a controlarme. Finalmente, Javier me miró, según la jerarquía familiar, deberías llamarme tío menor. ¿Tío menor? Le respondí con burla, sin importarme en absoluto. ¿De qué tipo de tío me estás hablando? A lo sumo eres un estudiante pobre que mi abuelo ayudó económicamente. No creas que porque te apellidas Sánchez y la gente te llama señor Sánchez, eres parte de la familia Sánchez. ¿O acaso eres realmente el hijo ilegítimo de mi abuelo? Después de decir esas palabras, Javier pareció reírse, y luego lo vi levantarse y acercarse a mí lentamente. Se paró delante de mí. En ese momento, Javier y yo éramos casi de la misma altura, quizás él un poco más alto, pero no importaba, no necesitaba mirarlo levantando la cabeza. Aunque la presencia de Javier era innegable. Al siguiente segundo, se movió. Escuché un smack cerca de mi oído, y de repente sentí un ardor intenso en la cara. 2. Me tapé la cara con incredulidad y lo miré, ¿te atreves a pegarme? Ni mis padres me habían pegado nunca. Javier se arregló las mangas sin expresión. Solo te estoy recordando que puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. Las palabras traen consecuencias, y tu personalidad habladora deberías cambiarla. ¿Cómo podía soportar esa humillación? Si no lo hago caer, no me apellido Sánchez. Sin embargo, como si hubiera previsto mis pensamientos, en el momento en que intenté atacarlo, de repente me agarró del cuello con una mano y me sujetó las muñecas con la otra, presionándome contra la pared. No me lo esperaba, y luego la cara de Javier se acercó a la mía, y su aroma me envolvió. Luis, me llamó por mi nombre completo, no me importa si me respetas como un anciano o no. Solo te pido que no me hagas problemas innecesarios. Pero no soy tu padre ni tu madre, no tengo obligación de consentirte, su voz se volvió cada vez más fría. En el testamento de tu padre dice que cuando tengas la capacidad suficiente para manejar la empresa, heredarás la empresa de tus padres y todos los demás bienes. Como tú mismo dijiste, no soy de la familia Sánchez. Si no obedeces, tomaré medidas para que te portes bien. Las palabras de Javier sonaban muy bien, pero yo no las creía.
Con una sonrisa fría, dije. No creas que no sé lo que quieres. Mi padre dijo que te dejaría el 10% de las acciones de Grupo Sánchez, ¿te parece poco, verdad? Piensa lo que quieras, dijo. Mañana vas a la escuela como si nada, aunque sea fingiendo, por unos días. Si no, te aseguro que no tendrás ganas de salir de juerga con tus amigos. Mientras hablaba, Javier se dispuso a salir. Tengo una reunión esta noche, duerme temprano. Ahora vivimos bajo el mismo techo. Estos días está muy en su apogeo, y siempre hay gente que lo adula cuando sale. No importa mi actitud hacia él, algunas cosas ya son un hecho consumado. Algunos rumores no son sin fundamento. La muerte de mis padres afectó mucho a la empresa, y una gran corporación no puede estar exenta de corruptos, pero en los ojos de todos, yo no represento una amenaza. Pero Javier, a pesar de haber entrado en la empresa hace poco, logró estabilizar la situación. Tiene solo 25 años y ha vivido en el extranjero durante mucho tiempo, pero sus métodos son muy duros. No es extraño que la gente diga que es muy ambicioso. Odio a Javier, pero el testamento de mi padre está ahí, y él hace un buen papel de fachada, así que no puedo hacerle nada. Pero eso no significa que no pueda hacer algunos trucos. Me volví y miré alrededor de la oficina de Javier, soltando un TCH frío. En la madrugada, el ruido de la música en el bar era ensordecedor. Estaba bebiendo, y alrededor de mí seguían habiendo mucha gente. Aunque mi tarjeta está congelada, sigo siendo el heredero legítimo de Grupo Sánchez, y mucha gente quiere ganarse mi favor. Las conexiones que he construido estos años no son una broma. Luis, tu tío menor está muy pendiente de tu patrimonio, dijo alguien. Cuando tu padre estaba gravemente herido, debía estar confuso para entregar su patrimonio y a su hijo a un hermano adoptivo que no es cercano. Mi padre me dijo que últimamente mucha gente adula a tu tío menor, incluso hay quienes quieren casarle con su hija. Si él maneja la empresa durante unos años, ¿tendrás lugar en ella? Hablando de eso, ¿realmente no es el hijo ilegítimo de tu abuelo? Si lo es, podría ser diferente. Los comentarios sin sentido no paraban, me fastidié y dejé caer el vaso fuerte sobre la mesa. ¿Ya terminaron? Cuando dije que lo reconozco como mi tío menor. El alcohol me estaba subiendo a la cabeza, sonreí fríamente. Un hijo adoptivo de origen desconocido, mi abuelo solo lo compadeció. La gente calló un poco, mi teléfono sonó, y lo contesté sin pensarlo. ¿Hola? Al otro lado de la línea, una voz que claramente reprimía la ira dijo, Luis, ¿fuiste tú quien arruinó mi oficina? 3. Pensé un momento y finalmente recordé lo que había hecho. Al escuchar que por fin su tono dejó de ser sereno y tranquilo, me sentí muy satisfecho. Oh, ¿no es el señor Sánchez? ¿Estás enojado? Javier habló con voz fría, ¿dónde estás ahora? Ven de inmediato a casa. ¿Crees que voy a volver solo porque tú lo dices? Reí. Javier, no soy tu perro para obedecer así. Después de decir eso, colgué la llamada y seguí invitando a beber. Pero no esperaba que Javier estuviera tan enojado que viniera a buscarme personalmente. Mientras alguien me metía una uva en la boca, alguien me tocó el hombro. Levanté la cabeza con impaciencia y vi la cara sombría y guapa de Javier. Javier me agarró del cuello de la camisa y me arrastró fuera de la cabina, yo tambaleándome. Javier, suéltame. No dijo nada hasta que me llevó forcejeando al estacionamiento. Me metió en el auto y se inclinó para abrocharme el cinturón de seguridad. Me resistí y le lancé un puñetazo a su cara blanca. Javier se inclinó para evitarlo, y vi que le brotaba sangre de la comisura de los labios. De repente me agarró la cara con fuerza, con una mirada y un tono tan fríos como el hielo. Luis, te advierto que mi paciencia tiene límites, siéntate bien. Smack. Cerró la puerta con fuerza, luego caminó rápido alrededor de la parte delantera del auto, subió y pisó el acelerador. Al llegar a casa, también me sacó bruscamente del asiento del copiloto y entró caminando rápido. La mayordoma y las criadas miraban la escena con ganas de decir algo, pero nadie se atrevía a intervenir. Mira, cuánto tiempo hace que entró a la casa, y ya se ha hecho el amo. Javier me arrastró forcejeando a su oficina. La oficina de Javier suele estar tan limpia que no parece haber ni un grano de polvo, pero ahora estaba en completo desorden, incluso le había roto la computadora. No sabía si tenía información importante adentro. De repente sentí un dolor en la parte posterior de la pierna, Javier me dio una patada, no me pude mantener en pie y me caí de rodillas. Limpia el desastre que hiciste, si no, no saldrás de aquí esta noche. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, cerrándome la puerta con llave. Empecé a golpear la puerta con fuerza y gritar, Javier, sálgame. No te pases, esta es mi casa, ¿quién te crees que eres para mandar aquí?
La persona afuera no escuchó. Después de un momento, escuché el sonido del piano desde abajo. ¿Tiene tiempo para tocar el piano? No, ese es mi piano. ¿Con qué derecho lo toca? Cuando arruiné la oficina de Javier, no pensé en limpiarlo yo mismo. Ahora me senté en el desorden durante media hora, sin intención de moverme, el alcohol me daba mareos. Saqué el teléfono y vi que la batería estaba a punto de agotarse. Mierda. Aburrido, cogí un libro del suelo para ver si Javier tenía algo que esconder en su oficina. Cogí uno al azar, como educar a adolescentes rebeldes. ¿Está loco? Cogí otro, como comunicarse eficazmente con adolescentes. Abrí la primera página y allí estaba escrito en letras negras sobre blanco: evite pegarle a los niños. Smack. Cerré el libro de un golpe. ¿Para qué coño lee Javier estos libros si no sigue los consejos de los expertos? Espera, ¿en qué momento se convirtió en un padre? 4. Por la mañana, cuando abrieron la puerta de la oficina, yo aún dormía profundamente en el estudio de Javier, y el ruido de la apertura me despertó. Al ver que el estudio seguía en completo desorden, no pareció sorprenderse en absoluto. Me froté los ojos, me levanté y salí sin decir nada, murmurando con nasalidad: por fin decides dejarme salir. Si fuera un poco más tarde, orinaría en tu estudio. Javier. Con una expresión indiferente, dijo: ve a asearte y luego baja a desayunar. Te llevaré a la escuela después. Cuando mis padres estaban vivos, nunca tuvieron tiempo de llevarme a la escuela, pero Javier sí se encarga. Me pareció un poco gracioso. Quizás por curiosidad, me duché lentamente, me cambié de ropa y al bajar, vi a Javier sentado en la mesa esperándome. No soy alguien que se niegue a comer por capricho, si tengo hambre, como. Después de que terminara de comer, Javier realmente planeaba llevarme a la escuela. Su chofer estaba esperando en la puerta. Sonreí fríamente, me metí en el auto y pensé que vería qué jugada tenía preparada. Javier tenía un nuevo portátil en las manos, mirando algún informe, como si el daño que había hecho la noche anterior no le hubiera afectado en absoluto, como si fuera un monólogo solitario. Me senté en el asiento del copiloto y lo vi a través del retrovisor, ocupado. En tan solo un trayecto corto, recibió 2 llamadas de trabajo. Lo que no esperaba es que, al llegar a la escuela, Javier también bajara del auto. ¿Por qué bajas? ¿No tienes que ir al trabajo? Javier me miró sin mostrar emoción: es sorprendente que te preocupes por si tu tío menor va al trabajo o no. Tu profesor me pidió que viniera a hablar sobre tus notas, dijo con indiferencia. En otras palabras, me llamaron a la dirección. No sé cuánto tiempo pasó Javier en la oficina, pero tengo autoestima suficiente para saber que el profesor no tendría nada bueno que decir de mí. En este instituto internacional, muchos planean estudiar en el extranjero, y el examen de ingreso a la universidad es solo una opción, no tan importante para nosotros. Por la noche, al regresar a casa, Javier estaba esperando en el salón. Me detuvo. Hoy hablé con tu profesor sobre tus calificaciones. Tienes ventaja en idiomas y literatura, pero las ciencias son muy malas. He contactado a un profesor particular para que te dé clases los fines de semana en casa. Me reí. ¿Así que planeas convertirme en un modelo de estudiante? Javier se quedó en silencio un momento, luego preguntó: ¿tus padres tenían requisitos específicos para ti? Era una pregunta interesante. Escucha bien, mis padres solo querían que fuera feliz y saludable. Después de todo, el dinero de mi familia es suficiente para gastar toda la vida. Evidentemente, Javier no estaba de acuerdo con la filosofía educativa de mis padres, frunció ligeramente el ceño. ¿Entendiste? Le miré con satisfacción. Si es así, no me busques a esos profesores extraños. No tengo tiempo para seguirte el juego. Me di la vuelta para subir las escaleras, pero detrás de mí se oyó una risita suave. Anteriormente decías que yo miraba con codicia la fortuna de tu familia. Ahora que no estudias nada, ¿crees que si algún día la vacío, incluso notarías que has quebrado? Sabía que tenías este plan en mente. Me volví bruscamente hacia él. ¿Finalmente dijiste lo que piensas? Si te atreves a hacer algo, mejor hazlo bien, porque de lo contrario, te meteré en la cárcel. Javier no negó nada, solo me miró sonriendo: las clases particulares comienzan este fin de semana. Si no vienes, la tarjeta seguirá congelada. Veremos hasta cuándo tus amigos quieren ayudarte económicamente. 5. Javier piensa que congelando mi tarjeta me hará obedecer. Qué ingenuo. ¿Realmente cree que no tengo dinero fuera de la tarjeta? Llegó el fin de semana. El viernes por la noche no volví a casa y me quedé fuera. Estuve en un bar hasta las 2 de la mañana, no sé si por el alcohol o el cansancio, pero caminaba tambaleándome. Estaba en la acera,
intentando pedir un taxi para ir al hotel. Desde que Javier se hizo cargo de la familia Sánchez, cerró con llave todo el garaje. Dice que, como no soy mayor de edad, no puedo manejar. Controla más que el mar. Yo, rebelde, fui y compré otro auto con tarjeta, pero él llamó a la policía para denunciarme. Ese día, el oficial de policía me regañó y el auto volvió a ser encerrado con llave. Odio a Javier, no es broma. Es como si nunca hubiera podido ejercer el control de un padre. Si tanto quiere ser padre, ¿por qué no tiene sus propios hijos? Me apoyé en un poste de la acera, mirando la ubicación del conductor en el teléfono. A medianoche, no sabía dónde se estaba demorando, tardaba tanto en llegar. Miré el teléfono, sin darme cuenta de que no había nadie alrededor. Cuando escuché pasos sospechosos, levanté la cabeza y una toalla blanca me cubrió la boca y la nariz de repente. Intenté luchar por instinto, el teléfono se cayó al suelo, pero al final, había bebido alcohol y la toalla estaba drogada. Antes de perder el conocimiento, solo vi cómo me ponían una capucha negra en la cabeza. Habían secuestradome. Desde que tengo memoria, antes de la secundaria, mi padre solía enviar guardaespaldas a seguirme a escondidas. Los hijos de familias ricas tienen más probabilidades de ser secuestrados que la gente normal. Pero nunca tuve peligro, y luego me di cuenta de que esos guardaespaldas no solo me protegían, sino que también me vigilaban. Tuve una discusión con mi madre y los despidieron. ¿Quién hubiera pensado que, al andar tanto tiempo por el borde del río, al final me mojara los zapatos? Cuando desperté, me encontré atado a una silla de madera, manos y pies atados, incluso los ojos vendados. No tenía idea de dónde estaba. Me dolían el cuello y la espalda, y me sentía débil y adormecido. ¿Hay alguien ahí? Llamé con cautela, con la boca seca por no haber bebido nada en mucho tiempo. Después de un momento, escuché pasos en la distancia y me puse alerta. ¿Despertaste?, dijo una voz con procesador de voz, lo que me tranquilizó un poco. Los secuestradores disfrazaban su identidad, lo que probablemente significaba que solo querían dinero y no tenían intención de matarme. ¿Cuál es vuestro objetivo?, pregunté. El secuestrador rió. Vaya, el joven de la familia adinerada, incluso secuestrado se mantiene tan calmado. Tranquilo, hermanos, solo queremos dinero. Si tu familia paga el rescate, no te haremos nada. Aunque lo dijo, no podía relajarme. ¿Quién confía en las palabras de un delincuente peligroso? ¿Cuál es el código del móvil? Sonó otra voz electrónica. Tuve que decirlo. Solo por los pasos, sabía que había al menos 3 personas, no podía actuar a la ligera. ¿No dicen que tus padres murieron y ahora tu tutor es tu tío? ¿Cuál es?, preguntó el secuestrador, no encontrando el contacto correspondiente. Está en la lista negra. Para evitar las clases particulares del fin de semana, había bloqueado a Javier. ¿Quién hubiera pensado que pasaría esto? El secuestrador marcó el número de Javier. Después de 2 tonos, se oyó una voz masculina fría al otro lado. Luis, vuelve inmediatamente a casa. Pero al siguiente segundo, la voz con procesador de voz respondió. Señor Sánchez, manténgase calmado. Su sobrino está en nuestras manos. No llame a la policía, solo queremos dinero. Al otro lado hubo una pausa. ¿Es una broma? Escuché pasos, y al siguiente momento, alguien me golpeó fuerte en el abdomen. No me lo esperaba y grité de dolor. ¿Aún cree que es una broma, señor Sánchez? El otro lado se quedó en silencio. El secuestrador con el móvil parecía un poco impaciente. ¿Todavía no cree? ¿Quieres que le cortemos un dedo y se lo enviemos? Finalmente, Javier habló de nuevo. ¿Cuánto dinero quieren? 6. 100 millones de euros. Les doy 5 horas para prepararlo. ¿100 millones? Javier titubeó un momento. ¿Qué tal? He oído que sus padres murieron hace poco y es el heredero de Grupo Sánchez. ¿No es una ganga cambiar 100 millones por un heredero sano? Con la riqueza de la familia Sánchez, ciertamente podían reunir 100 millones en efectivo. Sin embargo, la voz de Javier se calmó. 10 millones. Esa es la cantidad máxima que le doy. Además, 100 millones no son fáciles de reunir. Si aceptan, pago 10 millones por su rescate, si no, que sea. El secuestrador dijo lo que pensaba yo. ¿Cree que esto es un mercado de pulgas para regatear? 100 millones, ni un euro menos, o lo matamos. Después de un momento, Javier rió suavemente. También saben que Luis es el único heredero actual de la familia Sánchez. Si desaparece, ¿adivinan a quién le tocaría la fortuna? Si eso pasara, quizás hasta les agradecería. No sé si Javier realmente pensaba eso,
pero sus palabras me helaron el corazón. Originalmente pensaba que todo se podía resolver con dinero, pero si yo moría, el heredero sería Javier. Al principio incluso pensé que él había contratado a los secuestradores. De repente, una hoja de cuchillo fría se posó en mi mejilla. Alguien dijo con furia: «Joven, tu tío no parece muy interesado en rescatarte. Si es así, no tenemos otra opción». Cuando la vida está en peligro, la mente se queda en blanco, pero en ese momento reaccioné. También deben haber notado que nuestra relación no es buena, me recosté hacia atrás, intentando mantener la calma. Siempre he sospechado que es el hijo ilegítimo de mi abuelo. Si muero, la fortuna será suya. ¿Por qué querría gastar dinero en rescatarme? La verdad es que incluso me sorprendió que estuviera dispuesto a pagar 10 millones. Quizás prefiera que lo matemos. Javier debía escucharme, porque rió de nuevo. Luis, es sorprendente que seas tan consciente de tus defectos. Mejor dime tus últimos deseos. Como tío y sobrino, haré lo posible por cumplirlos. Los secuestradores no esperaban esa reacción. Bruscamente, dijeron: «¿Basta?» 20 millones y lo llevas. Si no, lo matamos y te ensuciamos la vida. 20 millones, trato hecho, solo Javier, el empresario, podía dominar la negociación así. Pero quiero asegurarme de que lo recibo sano y salvo. No quiero tener que cuidar de un inválido el resto de mi vida. Las palabras de Javier fueron tan desagradables que quise pelear con él en el acto. Como el rescate era solo 20 millones, los secuestradores solo dieron 3 horas. Como Javier reuniría ese dinero en tan poco tiempo no era problema de los secuestradores. Como yo estaba a punto de ser mayor de edad, los secuestradores eran cautelosos. Cuando enviaron a alguien a recoger el dinero, me volvieron a sedar. Antes de perder el conocimiento, escuché a 2 personas hablar. «Jefe, una vez que llegue el dinero, ¿soltamos al chico?» El rescate se redujo tanto, es molesto. ¿Soltarlo? Después de coger el dinero, pedimos más. No creo que, habiendo pagado 20 millones, quieran verlo muerto. ¿Y si llama a la policía? El tercero está vigilando su casa. Si llaman, el chico tendrá mala suerte. Traté de mantener la conciencia, pero fue inútil. Mis párpados se volvieron cada vez más pesados. 7. Cuando volví a despertar, sentí un ardor intenso. Abracé los ojos por instinto, pero descubrí que la venda negra que me cubría los ojos había sido quitada en algún momento. En el instante de abrir los ojos, los cerré levemente. Me quedé boquiabierto al ver a la persona frente a mí. Javier estaba agachado delante de mí, apretándome fuerte la pierna con la mano. Al verme despertar, me hizo un gesto de callar, sacó un cuchillo y cortó las cuerdas que me ataban. No sé cómo Javier apareció aquí, pero sin lugar a dudas, en ese momento, mi estado de ánimo era complejo. Miré a mi alrededor, el entorno parecía un pequeño almacén abandonado, con poca luz que penetraba. No lejos, había una persona tendida en el suelo, aparentemente inconsciente. Javier me hizo un gesto para que lo siguiera, pero cuando me levanté, me sentí tan débil que mi cuerpo dependía totalmente de él para sostenerse. Justo en ese momento, se oyó un ruido en la puerta y nos encontramos cara a cara con uno de los secuestradores. Primero se sorprendió, luego abrió la boca y gritó: «¡Deteneos!». Sacó un cuchillo corto que parecía muy afilado. Pero al siguiente segundo, 2 hombres corpulentos salieron de detrás de la puerta y lo inmovilizaron de un golpe. «Vamos», dijo Javier, «no soy tan tonto como para venir solo a buscar la muerte. Son guardaespaldas que contraté». No sé qué droga me habían dado los secuestradores, pero no tenía fuerza para caminar ni un paso, así que básicamente me apoyé en Javier para avanzar. Al salir, vi que había muchos estantes apilados, parecía un almacén abandonado y alejado. No entiendo cómo Javier logró encontrarnos. Sentí que algo no estaba bien. Creo que falta otra persona. ¿Qué? Vagamente recordaba que, aunque solo habían hablado 2 personas antes de perder el conocimiento, en ese espacio cerrado y oscuro, parecía haber otra respiración y pasos. Pero como estaba vendado los ojos, no descartaba que fuera una ilusión mía. Sin embargo, al siguiente segundo, sentí un viento fuerte acercarse. No pude reaccionar a tiempo, pero Javier me tiró a un lado y me presionó contra su pecho. Algo cayó sobre su brazo levantado. Se había defendido de ese ataque inesperado, solo escuché un gemido ahogado suyo. Los secuestradores son básicamente delincuentes desesperados. Oí los pasos apresurados de los guardaespaldas acercándose, y Javier ya estaba luchando con el otro. Yo quería moverme, pero solo sería un estorbo en ese momento. En medio del caos, Javier me gritó: «Encuentra un lugar para esconderte».
Ese hombre también tenía un cuchillo. Sonaron las sirenas de la policía. El secuestrador no esperaba que Javier supiera pelear, incluso con armas solo logró cortarlo levemente. Cuando llegaron la policía, la situación ya estaba controlada. Javier y yo fuimos llevados al hospital juntos. Cuando me desperté por completo después de que pasara el efecto de la droga, supe todo lo sucedido gracias a la policía que me tomó la declaración. Me habían estado vigilando durante más de un mes, la banda tenía 6 personas en total. Y Javier, la persona a la que llamaron para exigir el rescate, al darse cuenta de que la llamada no era una broma, inmediatamente ordenó rastrear la señal de mi móvil. Esos secuestradores eran valientes pero poco astutos. Javier prolongó la conversación lo suficiente para localizarnos. Incluso después de que me quitaran la tarjeta del móvil y la destruyeran, no importó, mientras preparaba el rescate. Contactó a los guardaespaldas y capturó al secuestrador que los vigilaba cerca de casa, obligándolo a decirle el número exacto de secuestradores y las armas que tenían. Después de enviar a alguien a dejar el rescate en el lugar designado, vino con los guardaespaldas. Muchos de esos guardaespaldas eran exmilitares y sabían pelear. Durante todo el rescate, la policía ni siquiera tuvo tiempo de intervenir. Lo que me sorprendió fue que Javier viniera personalmente a rescatarme. En teoría, preparar el rescate y llamar a la policía habría sido suficiente para mantener las apariencias, sin mencionar que me protegiera en sus brazos hace poco. Ya no sé qué pensar de él. 8. Fui a la habitación de Javier en el hospital. El médico estaba cambiándole la venda, una herida de unos 10 centímetros cruzaba su pecho, de aspecto bastante espeluznante. Mientras le aplicaba el medicamento, el médico dijo, menos mal que no era muy profunda, si no, ahora estaríamos en problemas. Los jóvenes no deben despreciar su salud. Atrapar a los secuestradores es tarea de la policía, si te metes tú, podrías meterte en un gran lío. El médico no sabía los detalles del caso, solo lo básico. Tu tío menor está muy pendiente de ti, ¿no? Cuando dijo eso, Javier y yo nos quedamos en silencio al mismo tiempo. Después de que el médico se fue, solo estábamos él y yo en la habitación. Javier habló con un tono relajado, ¿qué sucede? ¿Tienes algo que decirme? Me quedé quieto un momento, luego dije con torpeza, gracias. No importa cuánto lo haya odiado antes, esta vez realmente me salvó la vida. Por lógica y por deber, debí agradecerle. Javier pareció escuchar algo nuevo y alzó una ceja con ironía, es raro escuchar un «gracias» de labios del joven Sánchez. Si realmente quieres agradecerme, hazme un favor, dijo. Por alguna razón, al mirar su rostro, sentí una oleada de alerta en mi mente. ¿Qué quieres? Sonrió, no quiero tus cosas. Además, ahora que tu tarjeta está congelada y yo cuido la mayor parte de la fortuna de la familia Sánchez, ¿qué puedes darme tú? Realmente sabe decir cosas que hieren el corazón. A partir de ahora, ve a clase tranquilamente, asiste a las clases particulares que te he organizado, y sigue así hasta que termine el examen de ingreso a la universidad. ¿Solo eso? Javier asintió, solo eso. Al fin y al cabo, te salvé la vida, no puedo pedirte un año de tranquilidad. Lo prometí. El secuestro se hizo muy conocido. Después de recuperarme, mucha gente me preguntaba sobre el tema, e incluso surgieron teorías conspirativas que decían que Javier había contratado a los secuestradores. Después de todo, como ellos decían, si me mataban, todo lo de la familia Sánchez pasaría a Javier. La lógica es correcta, pero no puedo evitar cambiar mi opinión sobre Javier. Si no está interesado en esa fortuna tan grande, ¿por qué sigue tan ocupado incluso mientras se recupera de sus heridas? ¿Qué busca realmente? La escuela me dio unos días de vacaciones para que me recuperara emocionalmente. Javier, como aprovechando mi culpa estos días, mandó al profesor particular al día siguiente. Cuando vi el horario de las clases particulares, estaba lleno desde el primer día hasta el último. Me sacó una risita de rabia. Pero cada vez que veía su pecho cubierto de vendas y su brazo morado, me callaba. Sin embargo, lo que no esperaba es que una noche, Javier entrara en mi estudio con un montón de documentos. Javier, ¿qué haces? Javier, olvidé decirte que también yo seré tu profesor particular. Estos son proyectos y contratos de la empresa. Léelos con frecuencia, dijo con indiferencia, pero no se los muestres a nadie. Algunos son secretos comerciales. Lo miré, confundido, ¿qué significa esto? Rió con ironía, joven Sánchez, ¿crees que si estudias bien ahora y te gradúas de la universidad, sabrás administrar una empresa sin nadie que te enseñe? Yo te enseñaré a manejar la empresa, dijo Javier. Lo extraño es que la presencia de Javier sentado a mi lado era más fuerte que la de los profesores de renombre de las mejores universidades. Estaba sentado a mi lado, hablando con fluidez,
Y de vez en cuando me hacía preguntas para comprobar si estaba escuchando. Su voz fría, sin embargo, penetraba en mi mente con cada palabra. 9. No pasó mucho tiempo cuando Javier se levantó. ¿A dónde vas? Contestó con calma, tengo que cambiarme la venda de la herida. Yo, con la lengua suelta por los días de mejoría en nuestra relación, pregunté sin pensar, ¿puedes hacerlo solo? ¿Necesitas ayuda? Hubo un momento de silencio en el aire. Javier se volvió hacia mí, sorprendido, ¿tan servicial hoy? No está mal. No soporto sus bromas. Me enojé y dije, ¿quieres ayuda o no? Vale, ven. Javier pareció condescender al aceptar mi oferta de ayudarle a cambiar la venda. Seguí a Javier a su dormitorio por primera vez. En realidad, siempre había una habitación para él en casa, pero antes estaba cerrada la mayor parte del tiempo, y solo la criada entraba de vez en cuando a limpiar. El dormitorio de Javier era increíblemente simple, con un estilo en tonos grises, muy acorde con mi imagen de él. Se sentó en la cama y empezó a desabrocharse la camisa. A medida que lo hacía, la horrible herida se revelaba ante mis ojos. Ya estaba cicatrizada, pero seguía siendo impactante. Y también descubrí que tenía una herida en la espalda. Javier tiene la piel muy blanca y cuida su figura, la herida cruzando su pecho era particularmente visible. ¿Sabes cómo aplicar el medicamento? Pareció darse cuenta de eso en ese momento. Desvié la mirada de su cuerpo a su rostro y no pude evitar decir con un tono de desprecio, ¿crees que soy una niña mimada que no sabe hacer nada tan simple? Él sonrió, ¿no lo eres? No me enojaré por eso. Tomé el medicamento de Javier y lo apliqué en la herida como él me dijo. El silencio en la habitación hacía que la respiración de Javier se volviera más fuerte cada vez que el hisopo con medicina tocaba su herida. Su respiración era muy perceptible para mí. ¿Duele tanto? Murmuré mientras le envolvía la herida con gasa y venda nueva. Javier no se enojó. Dijo, soy muy sensible al dolor, ¿eso no está permitido? Tan sensible al dolor y aún así se atreve a arriesgarse. Quería decirle algo, pero luego pensé que no tenía derecho. Después de todo, si Javier no se hubiera atrevido, esa herida de cuchillo podría estar en cualquier parte de mi cuerpo. Dejando de lado mis prejuicios anteriores, Javier es un adicto al trabajo sin lugar a dudas. Incluso en ese estado de salud, seguía ocupado con el trabajo. De vez en cuando veía su móvil encenderse con notificaciones de mensajes. Y yo, gracias a su acto de salvarme la vida, me había convertido pasivamente en un estudiante modelo. Javier incluso se tomaba el tiempo de revisar mis calificaciones de vez en cuando. Cuando por fin tuve tiempo de salir a respirar un poco, un amigo me dijo medio en broma, joven Sánchez, ¿ahora estás bajo el control de un extraño? ¿Qué hechizo le has echado Javier para que seas tan obediente? Javier no me ha echado ningún hechizo. Solo que al convivir con él, me di cuenta de que no es como yo pensaba. 10. Javier está muy ocupado. Aunque mi padre me entregó a su cuidado antes de morir, su forma de cuidarme no se limita a las necesidades básicas de la vida. Incluso me hizo un plan de entrenamiento, principalmente para convertirme en un heredero calificado de la familia Sánchez. Cuando salieron las notas finales, Javier miró mi hoja de calificaciones por un momento y parecía satisfecho, a pesar de que mi posición en el ranking solo estaba en el medio. No sé por qué, pero al ver que estaba contento, sentí que estos días de estudio habían valido la pena. Después de un rato, Javier me entregó una tarjeta de repente. ¿Qué significa esto? Con un tono impasible, Javier dijo, usa esta tarjeta a partir de ahora. La tomé y la miré con desconfianza, ¿de quién es? La mía. ¿Prefieres que gaste tu dinero en lugar de descongelar mi tarjeta? Lo miré sorprendido. ¿Sabes cuál es mi nivel de consumo habitual? Él era como un padre que recompensa a su hijo por sacar buenas notas. Ante mi pregunta, no me hizo caso y siguió hablando. No puedes comprar un coche. Eres menor de edad, no quiero volver a encontrarte conduciendo a alta velocidad por la carretera. No sé cuál es el límite de crédito de la tarjeta de Javier. Pero estaba tan tranquilo que no le importaba en absoluto que yo gastara mucho. No entiendo lo que pasa por la cabeza de Javier, pero hay algo obvio. Lo que está haciendo ahora realmente es entrenarme. Durante las Navidades, la casa estaba tan vacía como siempre, solo con él y yo. Javier parecía acostumbrado a este estado, pero a mí me resultaba incómodo. El año pasado en este momento, mis padres estaban conmigo, planeando llevarme a visitar a algún familiar para felicitarles las fiestas, y yo tuve una discusión con ellos porque solo pensaba en salir a divertirme. Este año, solo estábamos Javier y yo. Incluso pelear con mis padres se había convertido en un lujo. Nunca se sabe cuál viene primero,
el mañana o el accidente inesperado. Mi arrepentimiento y tristeza no importaban para nadie. Después de la cena de Navidad, Javier dijo, estos días te llevaré a visitar a otras personas. Si tienes otros planes, avísame con antelación. Bajé la mirada. Había mucha gente que me había enviado invitaciones desde el principio, pero las reuniones que el año pasado me entusiasmaban ahora me parecían aburridas. En realidad, sabía que las personas que me enviaban invitaciones no me valoraban a mí, sino al grupo Sánchez. De lo contrario, no me flatearían a la vez que intentaban complacer a Javier. A los ojos de los demás, todavía no se sabía quién se quedaría con la enorme fortuna de la familia Sánchez. Y yo solo era un joven mimado, mientras que Javier era mayor que yo, había vivido solo en el extranjero desde la adolescencia y era mucho más astuto. De cualquier manera que lo mirara, no parecía que pudiera competir con él. Últimamente, Javier salía a cenas de negocios hasta altas horas de la noche y volvía a casa borracho. Estaba en las escaleras, mirando su rostro y sus pasos un poco desordenados. ¿Todavía no te has ido a dormir? Me vio, no sé si estaba consciente. Bajé las escaleras y le serví un vaso de agua caliente. Él lo tomó y dijo, claro que has crecido, ahora sabes cuidar de los demás. Javier bebió el agua y se quitó la chaqueta con calma. Era alto y delgado, y sus movimientos eran agradables de ver. Solo sus mejillas estaban un poco rojas por el alcohol, y su mirada no era del todo clara. No sé por qué, pero sentí que la calefacción de la habitación estaba demasiado alta. 11. Cuando Javier se quitó la chaqueta, mi mirada se detuvo bruscamente en su cuello largo, había una leve marca de labios rojos. ¿Qué estás mirando?, preguntó. No pude evitar sonreír con ironía, no me extraña que el señor Sánchez tarde en volver a casa hasta altas horas. Parece que alguien te tiene atado fuera. Javier. No le dio importancia, ¿qué estás hablando? Le señalé el cuello, después de besar tan apasionadamente, ¿por qué no te quedas a dormir fuera en lugar de volver? Javier se frotó el cuello, vio el rojo en su palma, se sorprendió un poco, pero luego lo entendió. Al salir de la cena de negocios esta noche, me chocé accidentalmente con alguien. Probablemente se me transfirió el lápiz labial. No sé por qué, pero en ese momento volví a sentir esa rebeldía, sí, en todo el mundo, solo ustedes dos tuvieron que chocar. Javier. Se levantó y me miró desde arriba, sentado en el sofá, con una leve sonrisa en los labios. Luis, ¿por qué estás comportándote tan raro a medianoche? Yendo un poco más allá, a mi edad está bien tener una relación. Guarda ese tono irónico. Me callé. Desde ese ángulo, tenía que mirarlo hacia arriba, y su presencia intimidante me abrumaba, pero no era la misma que hace unos meses, ya no sentía tanta aversión hacia él. Vale. Respondí de mala gana. Javier alzó una ceja sorprendido, probablemente no esperaba que fuera tan obediente, así que no insistió. Mientras subía las escaleras, dijo, cumples 18 años pronto. ¿Qué quieres hacer? Mi plan es organizar una fiesta. Si hay personas que quieras invitar, dame una lista. Me quedé boquiabierto. No esperaba que Javier recordara mi cumpleaños con tanta precisión. Como sabes que, no terminé la frase y me callé. Mi cumpleaños no es un secreto, si quería saberlo, solo tenía que preguntar a alguien. Pero Javier entendió lo que quería decir desde la primera mitad de la oración. Se volvió y me miró con una sonrisa burlona. Luis, ¿quieres preguntarme cómo sé cuándo es tu cumpleaños? Antes de que pudiera responder, continuó, cada año te envío un regalo. ¿Nunca los has abierto? ¿Qué estaba diciendo? Estás mintiendo, de repente recordé algo. Con el estatus y las conexiones de la familia Sánchez, recibía muchos regalos cada cumpleaños. Cuando crecí, no me importaban todos los regalos que recibía, y cada año parte de ellos eran guardados directamente en mi trastero. Las criadas etiquetaban las cajas con la fecha y el nombre del remitente, y la mayoría acababan covered in polvo en un rincón. Javier notó mi sorpresa y sonrió, entonces, este año ahorraré el trabajo y no prepararé nada. No se enojó ni se sorprendió por el destino de sus regalos a lo largo de los años, pero su tono tan indiferente me hizo sentir culpable. Después de que Javier subiera a su habitación, corrí al trastero donde guardaba los regalos de cumpleaños. Aunque ya era tarde, busqué entre muchos regalos durante mucho tiempo. Había muchos desde que era niño, y finalmente encontré un estante etiquetado con Javier. Gracias a la capacidad de organización de las criadas, habían colocado las cosas de la misma persona en orden cronológico. Vi que la caja de arriba estaba etiquetada con una fecha, aquel año yo tenía 5 años. Parecía que Javier realmente había dejado huellas en mi vida pasada, pero yo no me había dado cuenta ni lo había recordado.
La abrí, dentro había un muñeco que ahora me parecía muy infantil, y una tarjeta con la letra de Javier de entonces, que no era tan fuerte como ahora, sino un poco inmadura, con las palabras: Pequeño Luis, feliz cumpleaños. Ese muñeco era el personaje de animación que más me gustaba cuando era niño. En la caja de los 6 años, había zapatillas de fútbol pequeñas. En la de los 7 años, un coche de Lego que aún ahora parecía genial, pero un poco descolorido. Seguí abriendo estos regalos olvidados hasta que, cuando entré en la secundaria, una caja contenía una cámara. La cámara tenía muchas fotos, paisajes y personas tomadas por Javier, y encontré 2 fotos suyas con amigos. Javier, que entonces tenía unos 20 años, era mucho más soleado que ahora. Comparado con sus amigos extranjeros, incluso parecía un poco tímido, como un asiático. Vi la postal en la caja, con el mensaje de cumpleaños que Javier escribió entonces. Aquel año, con la audacia de un joven sin miedo, quise viajar solo por el mundo, pero mis padres me lo prohibieron y no lo logré. No sé cómo lo supo Javier, pero escribió que primero mirara esas fotos y que cuando creciera más, podría ver el mundo con sus propios ojos. El año pasado, Javier también me envió un regalo, pero en la caja no había ni una palabra. No sé por qué, después de abrir todos los regalos y leer las palabras de Javier en la postal, sentí que alguien me había acompañado mientras crecía todos estos años. Era una sensación extraña, mezclada con un toque de tristeza. No podía describirlo, pero sentía un calor en el pecho. 12. Mi fiesta de mayoría de edad fue muy grandiosa. Javier dijo que era el primer evento importante de la familia Sánchez desde la muerte de mis padres y que debía ser una celebración magnífica, solo porque había cumplido 18 años. En la fiesta hubo muchas personas importantes, que me miraban sonrientes, diciendo cosas agradables, incluso alabando la buena relación entre Javier y yo, aunque sabían perfectamente que estaban mintiendo. Javier llevaba un traje negro con corbata y gafas de marco de oro, parecía un intelectual malvado. Muchos jóvenes lo miraban en secreto y hablaban de él. Me permitieron beber alcohol. Javier dijo que me devolvería las llaves del garaje cuando obtuviera el carnet de conducir. Muchas personas me propusieron brindis en la fiesta, y algunas chicas me invitaron a bailar. Me convertí en el centro de atención. Al final, cuando se fueron los invitados, estaba tan borracho que apenas podía caminar. Los criados estaban limpiando el lugar, y Javier me ayudó a subir las escaleras, mirándome con diversión. ¿Cómo te has podido emborrachar tanto? Mi cabeza no funcionaba bien. Al escucharlo hablar, solo podía mirar su rostro mientras sus labios se movían. Después de un rato, por fin recordé lo importante: Javier, ¿dónde está mi regalo de cumpleaños? Al oírlo, me miró y sonrió de nuevo. ¿Desde cuándo le importan los regalos que yo doy al joven Sánchez? No sabía lo que estaba diciendo, solo quiero el tuyo. Después de un tiempo, sentí que me metían algo en la mano. Miré hacia abajo y vi que eran las llaves de un coche. El coche que querías está en el garaje. Puedes ir a verlo cuando tengas el carnet. Luis, feliz cumpleaños. Mi corazón se sintió lleno, y una sensación de alegría se extendió por mi cuerpo. ¿No puedo verlo ahora?, pregunté. Javier dijo: con las llaves basta. Creo que estoy enfermo. No sé desde cuándo, pero no puedo evitar poner mi atención en Javier. Incluso cuando está lejos, charlando y riendo con la gente con un vaso en la mano, mi mirada busca su figura sin darme cuenta. Los ojos, la nariz, los labios e incluso la laringe de Javier han formado imágenes claras en mi mente, que aparecen de vez en cuando. Más abajo, su cuerpo está muy bien entrenado, con abdominales y músculos pectorales, y una cintura delgada que se ve debajo de la camisa. La verdadera realización de ese impulso que no puedo decir en voz alta llegó cuando me imaginaba a Javier. 13. Cuando Javier me preguntó si planeaba estudiar en el extranjero o en una universidad local después de terminar el instituto, sorprendí a todos con mi respuesta: quería quedarme en el país. Javier dijo: si quieres estudiar aquí, deberías centrarte más en los exámenes. Somos una familia con renombre, no te vendría bien entrar en una universidad de baja calidad. Después de escuchar sus palabras, sentí un peso extra en mis hombros. ¿Cómo eran tus notas cuando estudiabas?, pregunté con cautela. Javier respondió: recibí educación en el extranjero, no es comparable. Pero si estás curioso, puedes investigarlo. Después de averiguarlo, me quedé en silencio. Debería haberlo sabido: si Javier se atrevía a mostrar sus calificaciones con tanta confianza, significaba que eran excelentes. Si sacaba malas notas, incluso me sentiría inferior a él. En las semanas siguientes, sin necesidad de que Javier me vigilara, dediqué la mayor parte de mi tiempo a estudiar. Javier parecía satisfecho con mi autonomía, y de vez en cuando me sonreía con aprobación.
Pero era la sonrisa de un adulto hacia un niño, me trataba como a un crío. Me sentía atrapado. El tiempo pasó volando. El día que salí del examen, todo aquello parecía un sueño. Sin embargo, poco después de terminar los exámenes de acceso a la universidad, Javier me envió a la empresa para que adquiriera experiencia, empezando desde los puestos más básicos. Con mi cargo, rara vez tenía oportunidades de interactuar con él. Pero nadie sabía que, durante el horario laboral, yo discutía con el señor Sánchez por mensajes sobre qué cenar por la noche. A veces buscaba pretextos para viajar en su coche. Javier me miró, ¿no te devolví las llaves del garaje? Me quedé quieto un momento y dije, ninguno de los coches allí es adecuado para un becario. Javier rió con ironía, ¿cuántas personas con el apellido Sánchez crees que hay en esta empresa? ¿Crees que tus compañeros son tontos? Él decía lo que quisiera, pero seguía buscando formas de viajar con él. Pero Javier estaba demasiado ocupado, tenía demasiadas reuniones y muchos pretendientes, hombres y mujeres. Una vez pregunté indirectamente sobre su orientación sexual, pero me respondió con un tono cariñoso para niños, diciéndome que no me metiera en asuntos de adultos. Nuestra relación mejoraba, nos volvíamos más cercanos, pero la irritación en mi interior crecía. Cuando salieron las notas del examen, Javier estaba satisfecho. Elegí yo mismo la universidad y la carrera, que estaban cerca de casa. Incluso podía volver los fines de semana. Durante mi tiempo en la universidad, seguí conociendo los negocios de la empresa según lo planeado por Javier. Los proyectos no eran un problema para mí, y cada vez que veía su sonrisa, sentía un cosquilleo en el corazón. Obviamente, yo lo hacía feliz. 2 años no son ni mucho ni poco, pero mis sentimientos ocultos por Javier no desaparecieron con el tiempo, al contrario, al reprimirlos, se volvieron más intensos. Me aparecía en mis sueños con frecuencia. Había crecido un poco más, ahora era más alto y musculoso que él. Jugando al baloncesto en la universidad, mi piel se había bronceado, luciendo más saludable. A veces, al caminar detrás de él, me imaginaba abrazándolo desde atrás. Sus labios, su laringe, sus clavículas, incluso su abdomen debajo de la ropa, giraban en mi mente una y otra vez. Pero Javier nunca se dio cuenta. Incluso creía que tenía talento para criar niños, ya que me había criado bien. Estaba a punto de enloquecer. A finales del segundo año, surgieron rumores de que Javier planeaba comprometerse con una heredera. Al leer la noticia, no pude quedarme quieto y fui corriendo a la empresa. La asistente de Javier no me pudo detener, pero al entrar, escuché que hablaba en inglés por teléfono. Cuando él pueda encargarse solo, volveré. Me quedé helado. Javier me miró con molestia. Luis, ¿entras sin tocar a la puerta? ¿Has perdido los modales? Tenía muchas preguntas, pero al abrir la boca, me di cuenta de que no tenía derecho a hacerlas. Después de un rato, solo pude decir, ¿te vas? ¿A dónde? 14. Al verme preguntar así, Javier confesó. Sabes que viví más de 10 años en el extranjero, mis negocios y propiedades están allí. Si no fuera por el accidente de tus padres, probablemente nunca habría vuelto. Cuando tomes el control de la empresa, volveré a mi vida normal. ¿Qué quieres decir con vida normal? No me di cuenta de que mi tono ya sonaba alterado. ¿Estos 3 años no han sido tu vida? ¿Crees que soy un estorbo? Luis, cuida tu actitud. Javier estaba molesto. ¿Actitud? Ríe fríamente. ¿Ya no me quieres cuidar, porque te importa cómo me comporto? Javier se mantuvo sereno, tienes 20 años, no eres un niño. ¿Aún necesitas un tutor? ¿Era un tutor lo que yo quería? Me enteré de que Javier tenía empresas en el extranjero, durante estos 3 años. Había manejado el grupo Sánchez sin abandonar sus negocios allí. Realmente planeaba irse. Todos los que habíamos creído que él codiciaba la fortuna de la familia éramos un chiste, especialmente yo. Antiguamente pensaba que solo estaba por el dinero, pero resultó que realmente estaba devolviendo el favor por la crianza de mi abuelo. Mi mente estaba en un caos. Por la noche, Javier volvió a casa en plena madrugada, después de una reunión. Pocas luces estaban encendidas en la mansión, y había dado vacaciones a las criadas. Al verme sentado en el sofá, no reaccionó, mientras se quitaba la corbata dijo, creo que mañana tienes clase a las 8. ¿Vas a faltar? No dije nada. Javier notó la botella de vino en la mesa. ¿Por qué estás bebiendo en casa? No es muy tu estilo, joven Sánchez. No le importaba que estuviera bebiendo las reservas de la bodega. Se acercó, mirándome desde arriba. Mi conciencia estaba nublada por el alcohol, y entre sueños escuché que murmuraba, ¿cuánto has bebido? ¿Estás loco? Sus dedos tocaron mi mejilla, fríos,
y yo me froté contra ellos sin pensar. Luis, me llamó. Sí. ¿Aún sabes quién soy? Levanté la cabeza y lo miré, Javier. Bueno, se sentó a mi lado. ¿Sabes quién soy? No estás totalmente borracho. Hoy fuiste a la empresa, te enfadaste y te fuiste. Muy bien hecho. Lo miré absorto. Javier llevaba una camisa negra con 2 botones desabrochados, mostrando su laringe y clavículas, y sus músculos pectorales apenas visibles. Su atractivo estaba en cada detalle. Cuéntame, ¿qué pasó hoy? Con el alcohol en mi sistema, dije lo primero que se me vino a la mente: dicen que te vas a casar. Javier alzó una ceja, ¿yo no lo sabía? ¿Con quién? ¿Y lo de irte? Javier respondió: no es irme, solo cambio el centro de mis actividades laborales y personales. Seguiremos en contacto, podemos vernos cuando queramos. Dijo que mi dependencia era solo por la pérdida de mis padres, que con el tiempo pasaría. No era lo mismo. Lo sabía en mi interior. Me acerqué con el alcohol en el cuerpo. Javier, ¿no puedes quedarte? La empresa, incluso la puedes tener. ¿Qué estás diciendo? De repente agarré su mano, no estoy bromeando, lo digo en serio. Javier frunció el ceño, como si quisiera decir algo, pero al mirarme, se sorprendió. No sabía que tan abiertamente estaba mirándolo con los ojos borrosos. Javier, ¿te quedas en el país? No hagas tonterías. No quería escuchar más sermones. Mirando sus labios moverse, me acerqué sin pensar. Hubo 2 segundos de silencio total. 15. Hasta que Javier me empujó bruscamente. Luis, ¿estás loco? ¿Sabes lo que estás haciendo? Me miró con incredulidad. Pero no me detuve. Me acerqué de nuevo, mirándolo fijamente. No estoy loco, Javier. Me gustas. Quiero tomarte la mano, abrazarte, besarte, quiero. Si esto es locura, entonces considérame loco. Mientras Javier estaba sorprendido, volví a besarlo, sin técnica ni gracia, solo queriendo estar cerca, tocarlo. Sus intentos de resistir fueron insignificantes, ya no era más fuerte que yo. Sus labios eran tan suaves. Smack. Me dio una bofetada que me hizo girar la cabeza. Luis, gritó con ira. ¿Estás loco? Soy tu tío menor. ¿Y qué? La bofetada me excitó, me acerqué de nuevo. No somos sanguíneos, ni tenemos que tener hijos. Javier, realmente me gustas mucho. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza, me senté y me quedé atónito, recordando lo sucedido la noche anterior. Los recuerdos borrosos aparecieron, no solo le había declarado mi amor, sino que lo había acosado mientras estaba borracho, besándolo y abrazándolo. Además, lo había abrazado forcejeando, llorando y acariciándolo. Javier, te echo tanto de menos que me enloqueceré, déjame besarte. No haré nada malo, solo acércate, mañana seguro que no querrás hablarme. ¿También sientes algo? Sus puños y bofetadas no pudieron liberarse de mí, sus insultos eran como un estimulante. Antes de dormirme, recuerdo haberlo abrazado. Me levanté de inmediato para buscarlo, pero no estaba en la mansión. Llamé, pero no contestó. Fui a la empresa, pero su asistente dijo que no había venido a trabajar. Me puse nervioso, lo busqué por todas partes. Pero sus documentos estaban en el estudio, así que me calmé un poco. Finalmente contestó el teléfono. Al otro lado hubo silencio. Yo hablé con ansiedad. Javier, ¿dónde estás? Después de un rato, respondió, en la tumba de tus padres. Me quedé helado. ¿Qué haces allí? Pregunté sin pensar. Creo que los fallé. Vine a pedir perdón. Mi corazón se apretó, una sensación agridulce me invadió. Javier, no es tu culpa. Yo soy el que los falló. No hagas esto. Lo encontré en el cementerio, de pie frente a la lápida de mis padres, cuerpo recto. Hasta que me vio. 16. Subí al coche con Javier y volvimos a la mansión. Dijo, tenemos que hablar. Esa frase volvió a encoger mi corazón. Luis, eres joven, dijo Javier suavemente. Entiendo las impulsiones de la juventud. Más tarde pensarás que no es nada importante. La noche pasada, lo considero como si no hubiera sucedido. ¿Como si no hubiera pasado nada? No lo aceptaba. Javier, no te engañes a ti mismo, dije. Realmente me gustas. Anoche estaba borracho, pero todo lo que dije era la verdad. No esperaba que aceptara estar conmigo solo por una declaración. El amor es unilateral.
Nuestra relación era lo que era, el amor mutuo era solo un anhelo. Pero ahora que la verdad estaba al descubierto, no podía actuar como si nada hubiera pasado. Javier no me gustaba. Durante las vacaciones de verano del segundo año, Javier me dejó temporalmente a cargo de la empresa y se fue al extranjero. No sabía qué hacía, ni me atrevía a pensar si volvería. Solo cuando la nostalgia era insoportable, aprovechaba el tiempo libre para visitar su país y verlo de lejos. Sabía que encontrar su dirección y la de su empresa no sería difícil. Lamentablemente, fui descubierto al poco tiempo. Ese día el clima estaba terrible, llovía a cántaros, y yo buscaba refugio. Luis, me vio la persona que estaba esperando. Javier me llevó a su apartamento sin decir una palabra. Fuera, el temporal arreciaba. «Explícate», me miró. No tenía nada que explicar, solo vine a verlo. Javier no obtuvo respuesta de mí. Después de un rato, volvió a decir, «Estás realmente loco». «¿Dónde has reservado el hotel? ¿Cuándo es tu vuelo de regreso?» «No he reservado hotel. Pensaba volver esta noche, solo verte un momento. No te molestaré». «Javier, ¿has venido en un vuelo de 10 horas solo para eso?» Me callé. El clima no está bien últimamente, los retrasos y cancelaciones son comunes. Viajar ahora es imprudente. Como para confirmar sus palabras, mi teléfono recibió un mensaje de cancelación de vuelo. El vuelo ha sido cancelado. Buenas noticias, me quedé a vivir en el apartamento de Javier. Mejores noticias, su pequeño apartamento solo lo habitaba él, y solo había una cama. Yo dormía en el suelo de su habitación, sin ropa traída, usando la suya. En la madrugada, el trueno y los relámpagos seguían. En el instante en que un rayo iluminó la habitación, vi claramente que Javier se estremeció, aunque apenas perceptiblemente. El clima era tan violento que parecía una tormenta celestial. Vi a Javier dar vueltas en la cama sin poder dormir. A las 2 de la mañana, la lluvia y los truenos continuaban. Finalmente me levanté, me metí bruscamente en la cama y aparté las sábanas de Javier, que se sobresaltó. «Luis, bájame de aquí». Mientras Javier intentaba patearme, un relámpago iluminó la ventana, seguido de un trueno, y su mirada titubeó. Le abracé y susurré, «Tengo miedo a los truenos. Déjame dormir en la cama». Javier me quitó la mano, pero su silencio fue una aprobación tácita. «¿Siempre hace este clima aquí?» Después de un momento, Javier respondió con un suspiro inaudible. Recordé que cuando fue enviado al extranjero, tenía apenas 13 años. Aunque sabía que mi abuelo lo habría cuidado, la soledad en un país extraño me dolió el corazón. Me acerqué más a su espalda y lo abracé fuerte. En ese momento, un trueno retumbó y sentí claramente cómo su cuerpo temblaba. «Javier, tengo miedo. Déjame abrazarte». Era muy tarde, y probablemente no tenía ganas de discutir. Yo no podía dormir, emocionado. Sentí que su respiración se volvía suave, y me quedé quieto para no despertarlo. Al día siguiente, me desperté antes que él. Al abrir los ojos, descubrí que sin darme cuenta, lo tenía abrazado frente a frente. Su aliento y el movimiento de su pecho me hicieron sentir feliz. Pero todo fue breve. 17. En el instante en que Javier despertó, cerré los ojos de inmediato. Sentí que su respiración se detuvo por un momento, y después de segundos, comenzó a salir de mi abrazo. Pero en el proceso, nuestros cuerpos chocaron inevitablemente, hasta que ambos nos detuvimos repentinamente. Ambos sentimos claramente la reacción del otro. Pero Javier siguió intentando alejarse. No pude resistir y lo volví a abrazar. «Javier», mi voz estaba ronca. «¿Has tenido novia o novio?» Probablemente pensó que volvería a actuar como un loco, porque su tono se volvió frío, «Luis». Pero no sabía que su voz recién despierta era tan sexy. Lo apreté contra mi cuerpo, ¿quizás también te gustaba un poco? Parecía a punto de pegarme, Luis, es solo una reacción fisiológica normal en los hombres. ¿No lo entiendes? Quizás soy un idiota. Ahora no había alcohol, pero seguía haciendo cosas sucias. Javier, déjame ayudarte, por favor. Luis, bájame. Su expresión era tan sexy a mis ojos. Su resistencia disminuyó, reemplazada por un ceño fruncido. Tan pronto como terminamos, Javier me pateó de la cama y entró al baño sin mirar atrás. Por los ruidos, se duchó. Javier quería que me fuera, reservó el vuelo personalmente. El chofer estaba abajo, me apuraba, y tuve que obedecer. Temía que nunca me volviera a hablar.
Pero cuando el ascensor llegó a la planta baja, volví a subir corriendo, llamé a su puerta, ante su sorpresa, lo abracé bruscamente por 2 segundos antes de soltarlo. Javier, realmente me gustas mucho, ¿en serio? Jadeé, mirándolo fijamente. ¿Al menos me das una oportunidad de conquistarte? Javier. ¿Quién te enseñó a ligar así? Recordé mis acciones anteriores y me toqué la nariz con culpa. Así que es. Voy a empezar a conquistarte, le anuncié, y salí corriendo antes de que pudiera responder. Javier no renunció a su puesto en Grupo Sánchez, pero se quedó 2 meses en el extranjero. Yo volaba para verlo de vez en cuando, y a veces veía a otros hombres invitarlo a salir. Por intuición, sentía que había competidores. Javier no era fácil de conquistar. Le regalaba cosas caras, pero él también tenía dinero, flores, no sabía si le gustarían. Solo podía volar y quedarme en su apartamento a la fuerza. Pero permitía que otros pretendientes estuvieran cerca, mientras que conmigo mantenía distancia. Incluso compró una nueva cama en el apartamento. Ya no tenía oportunidades de compartir la cama. La sensación de crisis llegó cuando vi a un hombre rubio besarle la mejilla al despedirse en la entrada. Vi que te besó. Javier se detuvo al entrar. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Tenía olor a alcohol. ¿Bebiste con otro hombre? ¿No sabes sus intenciones? Javier se mostró indiferente. ¿Con qué derecho me criticas? Me callé, pero lo empujé contra la puerta. Sí, soy un idiota. ¿Quién me hizo creer que me gustas? Coloqué mi cabeza en su hombro, hablando con tristeza. Pero Javier, si aceptas salir con hombres, ¿por qué no me das una oportunidad? Eres diferente, dijo. ¿En qué? Javier se calló. Parecía haber bebido mucho, pero estaba sobrio. Mi ventaja era la juventud y una cara decente. Me acerqué más. ¿Puedo besarte? Sabía que diría que no, así que me incliné antes de que hablara. Preparado para la bofetada, lo besé suavemente. Quizás se sorprendió, no me empujó de inmediato, y eso me dio confianza para avanzar. El sabor de besarlo me hizo subir la sangre a la cabeza. La bofetada llegó tarde, pero yo volví a poner mi cara en su palma. ¿Te duele la mano? Javier. Parecía querer pegarme de nuevo, pero temía que me gustara. Lo susurré. Javier, ¿por qué no me das una oportunidad? ¿Probamos? Antes de que respondiera, volví a besarlo. Probé el alcohol en su boca, no era desagradable, pero un poco amargo. Aunque no había bebido, me sentí borracho. Sin darme cuenta, mis manos exploraban otros lugares. Javier me empujó, pero no me movió. Cuando me arrodillé, Javier se alarmó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Dejó que sus dedos agarren mi cabello, el dolor en las raíces no me hizo soltarlo. Su fuerza disminuyó gradualmente. Los jadeos de Javier eran realmente bonitos. 18. A la mañana siguiente, me fui antes de que Javier despertara. Había un asunto urgente en la empresa, así que le dejé un mensaje y regresé. Durante un tiempo no tuve oportunidad de visitarlo, pero por las noches, su rostro de aquella velada aparecía repentinamente en mi mente. Era fascinante. Aunque aún no me había graduado, tenía cada vez más responsabilidades y cenas de negocios. Siempre que podía, le enviaba mensajes o llamaba, a veces contestaba, a veces no. Una noche, al llegar a casa, el mayordomo me dijo que Javier había vuelto. Me sorprendí, luego sentí una ola de alegría. Pero antes de tocar su puerta, me duché primero. Ya estaba listo para dormir, con pijama. ¿Por qué volviste? ¿Cuánto tiempo te quedarás? ¿Tienes que informarte de todo? Contestó con otra pregunta. Sonreí, cerré la puerta y dije, no, solo te extrañaba. Lo abracé y respiré profundamente su aroma. Suelta. No. Déjame abrazarte. Lo levanté bruscamente y me senté en el sofá de su habitación, con él sentado en mis piernas, las piernas abiertas. Realmente lo extrañaba. Javier se calmó. Me separé un poco para mirarle y vi que me miraba fijamente. Le sonreí, tomé su mano y la besé en los labios. Era divertido ver cómo sus ojos brillaban. ¿Beso? Pregunté. No respondió, pero no necesitaba respuesta. Lo acerqué con fuerza hacia mí, y nuestros alientos se mezclaron, calientes y ambiguos. Lo besé suavemente, no se resistió. Luego lo hice más profundo. Al sentir que respondía, no pude contenerme y lo besé apasionadamente. También me gustas, ¿verdad? Lo miré, con tono ambiguo. Tu cuerpo es más honesto que tú. No hacía falta decir más. Sabía que algunos momentos no se repetirían.
Besé la leve cicatriz de cuchillo en su pecho, la herida que recibió por mí. Me quedé a dormir en su habitación. Javier admitió que me gustaba. Anoche en la cama, de repente dijo, Luis, soy 8 años mayor que tú. Estaba ocupado, pero respondí, incluso si fueras 18 años mayor, igual lo haría. Me pateó, pero cogí su tobillo y lo besé, lo que lo enfadó. El amor es extraño, a veces me rechazaba, a veces estábamos tan cerca que nos sentíamos el uno al otro. Las siguientes noches, le rogué que me diera un título oficial. Cada vez me decía que pensara bien. ¿En qué pensar? En cómo complacerlo. Resultamos ser más compatibles de lo esperado. Me encantaban todas sus reacciones. La noche que me dio el título, llevaba una camisa transparente, recomendada por internet como irresistible para hombres y mujeres. La recomendación no mintió, en la próxima vida, sigo siendo amigo de internet. Javier dijo, me mudaré a China para vivir. Lo besé y asentí, es mejor. Allá llueve y truenas mucho, sin mí, ¿y qué harías? Siempre pensé que su vida en el extranjero no fue fácil. ¿Quieres ser mi novio? Sí, contestó, luego cambió el tono. Más suave. Después de arreglar los asuntos de mis padres, Javier entró al Grupo Sánchez como presidente y también se convirtió en mi tutor legal. Javier fue quien tomó la iniciativa y me besó. No importa si me quería por mi cara, mi dinero o mi cuerpo, por fin tenía un novio. 19. Una noche, le hice una broma y le susurré al oído, tío. Javier se estremeció. Se enojó y me dio una bofetada. Me acerqué, riendo, tío, bésame. Volvió a temblar. Tan lindo. Después de graduarme, asumí oficialmente mi cargo. Javier se negó a mantener ningún puesto y renunció para dedicarse a su propia empresa. Así que en el enorme Grupo Sánchez, solo conservó el 10% de las acciones, el que mi abuelo quería darle antes de morir. Después de años de trabajo, solo consiguió, a mí. Fui a un abogado para hacer un testamento, si algo me pasaba, todo sería suyo. Es mi amor, se merece todo. No se sabe cuál llega primero, el mañana o lo inesperado, pero valoro cada momento a su lado. Fin.